Dory ha quedado obsoleto. Ahora en videovigilancia tenemos OPXPUT. Cuando buscas la ficha técnica de una cámara, hay un parámetro que normalmente ponen que se llama Dory. Esto era detectar, observar, reconocer, identificar, y pues te decían, por ejemplo, que esta cámara puede detectar a 64 metros o hasta 168 metros, a 25 metros o a 78 metros, desde 12 metros hasta 39 metros reconocer e identificar desde 6.4 metros hasta 20 metros. ¿Por qué? Porque esta es una cámara de lente motorizado que puedes ajustar el lente a ciertas distancias. Pero con la llegada de las analíticas de inteligencia artificial, Dory, detectar, observar, reconocer, identificar, ya no es suficiente, y se han puesto de acuerdo y generaron nada más y nada menos que OCTUPS. Y si has seguido este canal, sabrás que los nombres de las cámaras son súper difíciles, los modelos son súper difíciles, la nomenclatura es súper difícil, así que no queda de otra más que rapearlo. Esta es la página de Hikvision y dice que entendiendo OODPCBS, otra vez OODPCBS. Teníamos Dory, que se puede pronunciar, y ahora tenemos que no se puede. ¿Qué mente siniestra hay detrás de las nomenclaturas en videovigilancia? Que para explicarlo tuve que apoyarme de ChatGPT, porque por ejemplo es OODPCBS. La primera O significa Overview, que sería algo como que detecta que hay algo, ¿no? La cámara puede ver que hay algo, no sabe qué. Outline es como ya distingue una silueta, puede ser una persona, a qué distancia puede reconocer que hay una forma humana o de animal. D de discernir, que quiere decir, por ejemplo, que ya trae atributos generales como que trae mochila o es un auto, es un perro. P de perceive, que sería como notar detalles de colores, de cabello, si trae el casco, lentes. Characterize, que puede describir perfectamente que, por ejemplo, traía camisa azul, pantalón negro, barba, lentes, mochila roja. Bueno, creo que los lentes iban hasta acá. Validate, validar, que pues sí, definitivamente es Juan, que camina como Juan, se ve como Juan, se mueve como Juan, es Juan. Y scrutinize, que es como que ya tiene capacidad la cámara de leer texto, ver logotipos, un tatuaje, un reloj, una placa, detalles ya menores. Está complicado así como pronunciarlo, pero apoyémonos de las grafiquitas. Por ejemplo, esta es la simulación de la fachada de una casa donde se va a instalar una cámara aquí arriba, ¿no? Y si nosotros ponemos aquí nos vamos a decir Unify, que estos son los colores para detectar, reconocer. Por ejemplo, este sería el azul intenso, quiere decir que estamos identificando. Si nos pasamos a esta zona, que es como frente a la puerta, más adelante de la puerta, en esta zona, nos dice aquí que ya está reconociendo. Y si nos alejamos, esta zona de acá, estamos siendo capaces de observar nada más. Observar, reconocer, identificar. Eso era bajo la clasificación anterior, ahora veámoslo con OXLB. Es la misma casa del ejemplo anterior, vamos a utilizar ahora una cámara Hikvision en lugar de la Unify. La vamos a poner en esa misma esquina y esto sería el rango Dory: detectar, observar, reconocer, identificar. Ahora vamos a cambiarlo por la nueva clasificación OXLB, que la verdad es que no me la aprendo. Overview es lo azul, Scrutinize es lo rojo. Bueno, el Overview nos lo da todavía más lejos. O sea, aquí estamos hablando de un rango más grande. Este sería el Overview. Vamos a ver de nuevo. Después Outline. Después Discern, Overview, Outline, Discern. Va de nuevo. Perceive, percibir, caracterizar, validate, scrutinize. O sea, esta cámara no nos llega al nivel de scrutinize. Este modelo en particular no nos podría identificar cosas tan detalladas. Por ejemplo, esta Hikvision tiene la capacidad de que bajo ciertas condiciones, moviendo el ángulo, bueno, este es el ángulo de colocación, moviendo el zoom, sus capacidades van cambiando
Y si nos vamos hacia hasta el límite del zoom, llegamos a esta parte negra que es donde tendría rango de scrutinize, que sería como de detectar detalles menores. Por ejemplo, esta axis sí se nota que está ya diseñada para tener ese nivel de detalle en diferentes posiciones, en diferentes zoom. Por ejemplo, colocada en cierto ángulo puedes tener ese nivel de detalle de scrutinize. Esta clasificación no trata en específico de resoluciones, pero tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí a 9.18 metros, esta cámara la cambié por una muy sencilla y así se vería la imagen muy pixelada. Obviamente, si tienes ese nivel de pixelado, pues va a ser muy difícil hacer detecciones con analíticas de inteligencia artificial y caer dentro de esos parámetros. En este punto, por ejemplo, esta cámara, esa zona verde, significa que hace el outline, llega hasta ese punto de outline. A medida que esto se va acercando, por ejemplo, a 6 metros, tenemos una mejor calidad de imagen. Y aquí una imagen mucho más nítida que te permite hacer esas analíticas, pero no tiene el nivel de scrutinize porque eso ya depende de inteligencias artificiales, de modelos de reconocimiento. Y así las cosas con esta nueva clasificación como de capacidades de la nueva generación de cámaras. Yo creo que vamos a seguir escuchando del Dory porque es más fácil de comprender, pero pues para niveles más detallados pues vas a escuchar de Octopus.